Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Bueno, voy a honrar a personas que no están acá físicamente, pero están en las redes, y que cuando el hermano Jacobo sube la prédica, siempre la ven y siempre escuchan lo que Dios pone en los que predicamos en esta casa. Padre, yo te doy gracias por la vida, Señor, que me has regalado, por la oportunidad única que me das, Señor, de aprovechar este tiempo temporal en la tierra para hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Te doy gracias, Padre, porque me has enseñado, Señor, que en mi fuerza soy incompetente, pero contigo soy competente, Señor, porque tú puedes todo, Señor. Lo que yo no puedo, tú lo puedes hacer. Y oro para que mis hermanos entendamos esta habilitación que usted nos da, que es su gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos reciban tu palabra y la aniden en su corazón y la pongan por obra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero darle gracias al Señor. Así que bendiciones, Pastor Wender Comas. Sé que usted allá en España siempre está pendiente. Sé que un día estaré por ahí, que su invitación yo la voy a aceptar y vamos a estar cuando el Espíritu Santo me lleve. Bendigo a todos mis hermanos febreristas que también están pendientes de la prédica de su hermano Carlos, y a los hombres y mujeres de otras iglesias que nos dan seguimiento. Pero esta mañana yo quiero, Padre, que nadie salga vacío de lo que tú quieres poner en el corazón de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle que el mensaje, como les decía, se llama Identidad y Asignación de los hijos de Dios. Siempre me he preguntado cómo hacer para que el ser nacido de nuevo pueda continuar su carrera de una manera que sea consistente para poder complacer el corazón del Padre hasta el final de su carrera. Siempre me he preguntado por qué en el camino hay personas que se debilitan y se apartan de lo que Dios les ha prometido. Pero he llegado a la conclusión que cuando los cimientos de la fe están mal fundamentados, por mucho que una persona quiera hacer, aún con la gracia del Señor, no puede permanecer porque los cimientos están derruidos. Y yo quiero decirte esta mañana, dándote una explicación de lo que Dios me ponía en mi corazón. Primero, cuando alguien, en este momento aquí habemos personas que tenemos dos naturalezas. Uno, el que ya nacimos de nuevo, somos hijos de Dios. Otros están en el primer Adán todavía. Entonces, cuando los mensajes son para los hijos, los que no han nacido de nuevo no lo pueden entender, porque para ellos es locura lo que los hijos de Dios hablamos. Y escrito está en 2 Corintios capítulo 2, 14, que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque son locura, no tienen sentido, porque estas palabras que nosotros hablamos, que son del Espíritu, solo por el Espíritu se pueden interpretar. Por eso digo, ¿de dónde viene el origen de nosotros? Viene del pecado que nos asedia y que nos mantiene en esa vida, en esa convicción que tenemos que salir de ahí. Por eso en esta mañana el mensaje es para afirmar a los hijos de Dios. Pero los que no han nacido de nuevo, que puedan poner y sepan el peligro latente, existente, real, en el que se encuentran si no reconocen su pecado, si no se arrepienten de su pecado y si no tienen la convicción de recibir a Jesús como el Señor de sus vidas. Por eso la convicción es el primer paso que todo hombre natural debe tener para empezar
el regeneramiento que Dios quiere a querer cambiar nuestra naturaleza. ¿Qué significa convicción de pecado? Convicción de pecado, vamos a leer Lucas 15, 21. Ahí habla de la convicción del hijo pródigo. Y dice que el hijo pródigo, usted ya conoce la historia, él cometió errores gravísimos, garrafales, de falta de honra, de falta de honestidad, de integridad con Dios y con el Padre. Y él llega donde el Padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando una persona tiene convicción, es porque se da cuenta que lo que él hace está incorrecto. Es decir, si yo soy un ladrón, un hechicero, un maldiciente, y a mí la palabra no me revierte el sentido de que las cosas que yo hago están mal, no podés entrar a una nueva naturaleza si antes no estás claro que tú eres un pecador. Yo puedo predicar bonito, hermoso, pero si tú eres una persona que no reconoces que estás mal delante de Dios, no te puedes arrepentir. Si a mí me dicen, Carlos, tú tienes que dejar esa mujer, porque la palabra dice que el hombre debe tener su propia esposa. Y yo digo, está bien tu consejo, vengo a la iglesia, sigo ofrendando, pero yo no quiero reconocer que lo que yo estoy haciendo mal, yo no me quiero, yo me justifico de que lo que yo hago es algo que no lo puedo dejar. Entonces, de allí no puede haber un segundo paso. ¿Cuántos de nosotros venimos a las iglesias y se nos dice que los fornicarios, los homosexuales, los mentirosos, los ladrones, los avaros no heredarán el reino de Dios? Ese es el primer peldaño que nosotros debemos de superar para poder entrar a una dimensión de ser hijos de Dios. ¿Cuántas personas han confesado a Jesús como el Señor, pero no tuvieron el proceso correcto de decir, oye, lo que yo estoy haciendo es malo, realmente, pero no sé qué hacer? Primero, no tengas la respuesta. Primero, date cuenta que lo que tú eres y lo que tú haces está incorrecto delante de Dios. Es importante que nosotros veamos nuestro origen, si realmente donde estamos pasamos por ahí. Por eso usted mira que hay personas que predicamos y estamos en adulterio. Y yo digo eso por honrar no el pecado, sino al pecador que por falta de conocimiento entra en dimensiones de desobediencia porque no quiere reconocer y quiere estar como hijo de Dios, gozando de los beneficios, de los privilegios de Dios, pero no ha tenido la convicción de lo que él está haciendo es incorrecto delante de Dios. ¿Cuántas veces? Yo creo que las personas que dicen, no, mejor yo no acepto a Dios porque dicen que después viene algo peor. Yo creo que hasta ahí la persona está bien, está siendo sincera. No está en lo correcto, pero está siendo sincera. Es decir, que él sabe que dejar una mujer que no es tu esposa no es fácil. Dejar de robar para mantener un estatus económico tampoco es fácil. Dejar de mentir porque ese es tu hábitat, esa es la manera, no es fácil. Entonces nosotros tenemos que ver de los que están acá, que no han nacido de nuevo, si lo que ustedes hacen, ustedes reconocen que están mal delante de Dios. A mí me decían cuando llegaba yo a casa de Dios, yo venía, siempre era puntual a las 6 de la tarde. Cuando empezaron a llevar la palabra a mi casa, los hermanos que llegaban, yo era puntual a las 6 de la tarde estar ahí. Me miraban la bondad, me miraban la benignidad, pero no miraban el pecado, porque yo no venía de jugar boliche, ni venía de estar en un lugar tranquilo. Venía de un lugar incorrecto, porque yo los sábados me dedicaba a andar con otra mujer, una mujer que andaba en pecado por el mundo, y a las 6 llegaba y me sentaba en casa de Dios tranquilo. Y decía la palabra, tienen que arrepentirse, yo no.
Gloria, ¿cuánto necesitas para el refrigerio? No, no te preocupes, ella ha sido así, pero yo quiero bendecir. Ve, el hermano que anda a pie, démosle una moto para que él ande. Era bueno, pero delante de Dios, yo estaba mal. Muchos de nosotros en casas de Dios hacen cosas buenas, pero no se convencen de lo que hacen está malo. Si yo sé que me gusta sacarle ventaja a la gente con mentiras y artimañas y artificios, y yo sé que eso está malo delante de Dios, y yo como que tengo una conciencia cauterizada, estoy tranquilo, no tengo ni que arrepentirme, porque no tenemos convicción. Pero este hijo pródigo se dio cuenta que él había pecado. Dice, hay una versión que dice, he pecado contra el cielo y ante ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso pasa también con la Santa Cena. Usted puede tomar a poco la Santa Cena, pero si usted sabe que no ha andado bien delante de Dios, es que usted no tiene convicción. Y haciendo hijo de Dios. Porque usted no puede decir, yo estoy bien, yo estoy check, no tengo nada, porque si me miran que no tomo la Santa Cena, el hermano criticón me va a señalar. Pero el hermano criticón es una herramienta de Dios para que te des cuenta de que andas mal. Porque si yo ando bien, yo no tengo nada que temer. Dice la palabra que podemos perecer y sufrir por causa del reino y no nos tiene que doler nada, porque la gente miente. Pero cuando la gente te y es la verdad de tu error, de tu transgresión, ahí sí tienes que saber que tienes que tener una convicción. Si no tenés esa convicción, no puedes arrepentirte. Esta palabra de convicción dice Lucas 18:13. Ahí habla de un recaudador de impuestos que se dio cuenta que era un pecador. Ese tuvo convicción. Lucas dice, ya usted lee el contexto de ese publicano que dice, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahí hablan del sacerdote, de que había un sacerdote que andaba y decía, yo doy gracias porque no robo, porque no miento, pero él es un sinvergüenza porque él está queriendo impresionar a Dios con todos los delitos que él tiene y cree que se justifica, mientras este se siente que está mal. La humildad es humillar reconociendo los errores que nosotros tenemos. Porque si a mí me dice, el pastor tiene ojos pecadores, pecaminosos, para una hermana, yo creo que eso, si yo sé que eso es mentira, no me va a tocar. De hecho, no me toca. Pero si yo sé que es verdad, Dios me está mostrando dónde yo tengo que arrepentirme, dónde tengo que salir yo. Convéncete de que lo que estás haciendo es mal. Si no hay convicción, no hay arrepentimiento. Dice el Señor que el que redarguye y el que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me doy cuenta en mi vida personal, yo doy gracias a Dios, porque yo pasé mucho tiempo que no quería convencerme que lo que yo hacía estaba mal. Yo decía, no, yo soy dador, yo soy proveedor, yo no hablo malas palabras, yo no ofendo al vecino, pero me estoy acostando en un motel con una mujer que no es mi esposa. Y no quiero salir de ahí. Entonces, ahí está el problema de nosotros. Cuando desde el origen no hemos tenido la convicción de que lo que éramos o aún lo que estamos haciendo está incorrecto. Dice el Señor que cuando uno tiene la convicción, entonces viene el arrepentimiento verdadero. Una vez que tenemos convicción de pecado, procedemos a arrepentirnos. Hay un cambio de mentalidad. Hechos 3:19, que dice la palabra. Ahí está predicando, no sé si es Pedro o Pablo, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando la gente está predicando, dice, bueno, ustedes se están dando cuenta que ustedes están mal, pero ahora arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
Arrepentíos está en nuestra naturaleza. El convertíos está en la nueva naturaleza que Dios nos da. Arrepentirme es decir, yo no voy a seguir. Padre, yo no quiero seguir haciendo eso. O sea, no es el acto de hacer cambiar tus cosas, sino el acto de querer cambiar las cosas. El arrepentimiento tú no lo puedes enderezar con tu propia fuerza, sino es un deseo. El arrepentimiento es un deseo que tú tienes de cambiar las cosas. Yo ya no quiero ser ladrón. Yo ya no quiero ser adúltero. Yo ya no quiero ser mentiroso. Yo ya no quiero ser hipócrita. Yo ya no quiero ser envidioso. Yo ya no quiero ser una persona falsa. Yo ya no quiero estar de cuentista y creando divisiones entre la gente que está conmigo. Yo ya no quiero ser egocéntrico. Yo ya no quiero sacarle ventaja a los demás. Yo ya no quiero. Es un deseo. Entonces el Espíritu Santo interviene. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado, de juicio, porque Él viene y dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Cuando nosotros vemos que la persona confiesa a Jesús, porque nosotros vemos, nos alegramos y así hay fiesta en el cielo, pero ¿quién sabe si hay fiesta en el cielo? Porque en el cielo va a haber fiesta cuando verdaderamente un pecador se arrepiente. No es por la manifestación del júbilo, no es por la manifestación de la coinonía, es por el arrepentimiento verdadero que el reino de los cielos celebra a un pecador que ya se dio cuenta que está mal delante de Dios y que quiere dejar de hacer las cosas mal. Por eso yo entiendo a César Moreno, yo le oro a Dios para que no se vaya, pero él está tratando Dios con él porque él quiere que realmente arrepentirse de corazón. Y cuando yo miro a César, que él está hablando, él habla con un sentido juicioso que me hace pensar, vos no tenés el juicio, pero él siempre dice, mire, a usted dice que lo honran. No vienen cuando quieren. Vienen buscando dádivas, eso me honra. Y él me está hablando verdad. Por eso yo no me bautizo. Porque aquel ya se bautizó y viven de, espérate, no te quiero que caigas en pecado más. Ok, ya me dio el Señor lo que me tenía que dar, no caigas en eso. Tienes también vos que arrepentirte y pedirle al Señor que te dé. Él me dijo, ya me dio la fecha, pedirle a Dios que no me muera, pero en tal fecha yo me bautizo. Ya hablé con la mujer que él tiene, ya fui a su casa, ya hablé con él, se van a casar. ¿Por qué no se casaban? Porque la señora no estaba divorciada. Pero ya están haciendo eso, ya me pasé los papeles y van, padre, vamos a ir a celebrar ese arrepentimiento de César. Espera un momento ahí. Usted tiene que ver que cuando una persona se arrepiente y se convierte, viene un nuevo nacimiento, una nueva identidad. Y ahí es donde yo quiero llegar. Ya no vamos a hablarle a los que no están nacidos. Los que no están nacidos, hermanos, amigos, yo los invito a que convenzan que hay cosas malas. Todos los hijos de Dios venimos de la oscuridad. Ningún hijo de Dios nació en luz. Nacimos en oscuridad. Éramos hijos del padre de las mentiras. Éramos hijos de oscuridad. Estábamos prisioneros, sentenciados, condenados a un lago de fuego que arde, que no se apaga y que está predestinado para Satanás, para el anticristo, el falso profeta y todo hacedor de maldad. Esos son ustedes los que no han nacido de nuevo. Esos éramos nosotros los que ya nacimos de nuevo. Y como yo lo que de gracia he recibido, de gracia le quiero dar a usted. Que usted realmente no vaya a un lugar de tormento. Porque lo que yo de gracia recibo es lo que yo les quiero dar. Ahora voy a los hijos de Dios. Una nueva identidad. ¿Qué cosa es identidad? Es un conjunto de rasgos, características de alguien o algo que lo diferencian de otros. En nuestra vida natural, ¿cuál es nuestra identidad? Una cédula. La cédula 001-2512-52-0024T corresponde únicamente a Carlos Manuel García, ciudadano nicaragüense. Esa es mi identidad. Nadie más tiene otra identidad que la mía. Otra identidad son mis huellas digitales. Nadie tiene mis huellas digitales. Y otra identidad es el ADN que yo tengo de mis padres biológicos. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos una cédula de identidad.
La Biblia habla que el Padre nos da un nombre nuevo y nos inscribe en el libro de la vida, de manera que nuestra naturaleza se volvió divina y ahora tenemos un nombre nuevo y ese nombre nuevo está inscrito en los cielos para que en la eternidad siempre tengamos ese nombre que Dios nos dio. Y tenemos las huellas digitales, que son las marcas del Espíritu que nos ha puesto. Y el ADN es todo lo que el Padre nos ha dado. Esa es identidad. Ok, vamos al nuevo nacimiento, que dice Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que, dice, ahí usted escucha el contexto, ¿verdad? Pero dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Usted como hijo de Dios tiene que entender que usted tiene una identidad. Usted no fue engendrado, vuelva al 12 por favor, a todos los que le recibieron. ¿Cuándo es que le recibió usted? Cuando el Espíritu Santo le dio a usted el querer y el hacer, de creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor. ¿Y sabe cuándo es que las palabras tienen poder? Cuando somos escriturales. Cuando vamos a la palabra fiel y verdadera y hacemos lo que la palabra dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y muchos decimos, yo reconozco a Jesús como mi Salvador. Él es tu Salvador, pero la Escritura no dice eso. Porque recibir a Jesús como el Señor significa que Él es tu dueño, tu amo, tu propietario. No es el Señor como el señor Don Carlos. No se trata de respeto, se trata de obediencia, de sumisión. Por eso mucha gente que está... Y nosotros en las plataformas de varones, y me alegro cuando hablo con el pastor Harling, que también su plataforma han entendido lo que es la autoridad espiritual, de la cual carece la mayoría de la iglesia. La iglesia no conoce ese tema que es de importante conocimiento y aplicación. Porque Jesús no es solo el Salvador, no es el sanador, es el Señor. Es el curio el que te mangonea. Pero vos decís que sos hijo de Dios y haces las cosas como tú quieres. Pero Él no se manifiesta en carne, porque su tiempo de manifestación en carne terminó cuando en la cruz Él murió y culminó su gloria cuando Él resucitó. Pero en el tiempo de la iglesia, la autoridad se manifiesta a través de hijos e hijas a quien Él les ha delegado autoridad. Y esto no lo entiende la iglesia. Yo lo he entendido por la misericordia de Dios. Para mí no me es problema someterme a una autoridad, porque sé que en la autoridad hay beneficios, hay galardones, hay bonanza, hay prosperidad, hay abundancia, porque esa es la inteligencia y la sabiduría que Dios nos da. Pero aquí yo tengo un montón de gente que yo lo amo y lloro cuando veo que se han endurecido sus corazones. La identidad de los hijos de Dios es que nosotros tenemos un Señor que nos ha engendrado. A los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad de que hemos sido hechos hijos de Dios, hijas de Dios. No somos ovejas, no somos carneros, somos hijos de Dios. Tienes que entender eso, hermano. Es difícil desaprender cosas que la gente aprende. Hay gente que ha mantenido una tradición en sus creencias, pero uno por la misericordia, uno tiene tolerancia porque el Espíritu le da tolerancia a uno. Hay gente que vive con tiempos pasados. Ese es como que usted venga ahorita y comience a agarrar con una Texas Instruments a hacer qué cosas, y tenés ahí ahora aplicaciones que podés hacerlo. Las cosas cambian. El Señor no cambia su principio, pero ni su diseño, pero sus modelos sí los cambia. Porque Él trabaja con los contextos históricos del hombre. Por eso usted cree, eso es el calentamiento de la tierra. Eso tiene un asidero científico, pero eso es espiritual. Porque el Espíritu trabaja en los vientos, trabaja en la climatología, trabaja en los tiempos del planeta. Todo eso está establecido por un reino inconmovible. ¿Quién te da esa revelación? La obediencia. El entender y conocer a Dios. No conocer a Dios para estar allí. Yo no quiero estar espectáculo aquí. Yo quiero que usted tenga convicción, hermano.
se arrepienta y cree en su corazón que Jesús es el Señor y todos los días lo confiese con su boca y con sus hechos que Jesús es el Señor. Hay un nuevo nacimiento. La identidad de los hijos de Dios es que tenemos un nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuánto crees eso? Yo creo que nosotros, Dios nos dejó la memoria como una parte de prueba, porque nosotros no perdemos memoria. Yo me acuerdo dónde nací, yo me acuerdo dónde viví, yo me acuerdo de mis amistades pasadas, yo me acuerdo de mis fechorías, las felonías que yo cometí en la vida pasada. Yo me acuerdo. Pero ¿para qué dejó la memoria? ¿Sabe para qué? Para engrandecer el nombre del gran yo soy. Para entender que aún siendo pecadores, Él nos amó y nos ama. Y nos ha dado una naturaleza nueva. Porque nosotros tenemos que entender, si alguno está en Cristo, y yo me quedo parado aquí. Si antes eras delicado, ¿por qué entonces violas ese principio? Porque si estás en Cristo, eres una nueva criatura. ¿Cuánta gente son guardativos? Yo le digo sinceramente, a mí me da tristeza la gente que van enchinchadas, van engrapadas con cosas del pasado. Ay, cuando yo le digo, yo celebro que donde yo viví, habían 4 servicios higiénicos para 140 personas. Qué horrible, eso yo lo gocé, le digo. Gloria a Dios. Yo no veo el pasado como una tristeza lamentándome, lo veo como algo que Dios me dio para que yo glorificara de dónde me sacó el Señor, qué es lo que Dios me ha dado, para yo celebrar a Cristo, porque yo soy una nueva criatura. No puedo caminar con las cosas viejas. Es que mi mamá no me quiso, es que mi mamá me abandonó, es que mi papá no me dio tal cosa, es que yo estoy aquí. ¿Qué es eso? Si estoy hablando de los hijos, no estoy hablando de los que no han nacido de nuevo. Estoy hablando primeramente de la identidad. Después le voy a hablar de la asignación, que es algo más fuerte todavía. Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Si usted antes era una persona que era pleitista, que era una persona que con todo se lastimaba, usted ya no puede ser así. Porque entonces usted está ofendiendo al Señor. Le está mintiendo al Señor. Estamos palmeando, estamos danzando, estamos cantando, estamos predicando, pero la vieja criatura siempre está en mí. Si usted antes era sinvergüenza, que no le gustaba pagar sus deudas, porque sigue siendo sinvergüenza ahora. Hay gente que le duele eso. No, me estás azareando, no, hermano, es por el bien tuyo. Porque tenés la gracia. Dice, Padre, yo soy un sinvergüenza, no tengo con qué pagar, dame, proveeme, porque en ti yo tengo la provisión. Pero yo me arrepiento de todo lo que hice. Reconozco que yo soy el culpable. Reconozco que yo... Ayuda. El Padre te va a mandar a alguien. Porque sos una nueva criatura. Tienes una nueva identidad. Tú puedes poner tu carnet por la oración. Hacerlo profético, como cuando vas a entrar a un lugar que solo con tus huellas entras. O pones tu tarjeta y te da acceso. Agarra tu tarjeta de identidad en el cielo. Aquí está mi cédula, papá. Yo soy una nueva criatura. Y yo pongo aquí para que se abran las ventanas de los cielos y venga la provisión. Porque yo soy una nueva criatura en Cristo. Tenemos que ser audaces y sagaces. Porque dice la palabra que tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Pero no somos serpientes. Somos hijos de Dios. Por eso la palabra dice que si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es el ADN que usted tiene? El ADN que usted tiene es que usted tiene el ADN de Cristo. Una nueva naturaleza, dice la palabra. Vamos a ver lo que es asignación. Ya estamos de acuerdo que somos hijos de Dios, hermano. Yo creo que no hay necesidad de hablar mucho. Lo importante es escuchar bien. ¿Qué pasa con la parte de la identidad? Si nosotros somos nueva criatura, tenemos que entender la diferencia que hay entre amar al mundo y amar a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, habla acerca de cómo debemos de comportarnos nosotros con el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. ¿Cuántos de nosotros todavía no hemos entendido que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Y cuando nosotros entendemos esto, habilitamos a que nuestro intercesor Jesús le diga al Padre lo que Él le dijo cuando oró por sus discípulos. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Guárdalo del mundo. Y yo no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Cuando nosotros tenemos esto, vamos a entender que el mundo lo vamos a poder gobernar. No nos va a seducir, no nos va a manipular, no nos va a gobernar. Porque cuando algo o alguien es amado más que Dios por un hijo de Dios, eso es idolatría. ¿Qué amas al mundo? Casas, vehículos, joyas, vestidos, más que a Dios. No puede ser. El Señor no está diciendo no tengas esas cosas. Porque si una cosa yo he entendido, hermano, me voy a bajar. No me bajo como el pastor Raúl, que es más panzón que yo, pero tiene más habilidad. Mire, cuando usted ama al mundo, es cuando usted pone por prioridad las cosas del mundo. No es que usted no las tenga, sino que usted no las tiene que desear más que desear a Dios. Si usted no tiene intimidad con Dios, si usted no busca al amado, si usted no busca esa ternura, eso que te hace sentir en las manos de Dios, nadie te va a quitar el deseo de estar más con Él que con cualquier cosa del mundo. Los hijos de Dios, los que tenemos una identidad nueva, tenemos que ir al Padre, enamorarnos y hacer un éxtasis. Vamos a tener un éxtasis de manera que yo te puedo decir, yo sé lo que es ser un varón. Hay muchas mujeres que saben, lo que, las jóvenes no, ni los donceles ni las doncellas. Pero yo sé que estar en amores con el Padre es mejor que estar con una Miss Universo. Porque uno ha entrado en una dimensión de gozo y de éxtasis que yo no daría nada. Pero eso se tiene que llegar por la conducción, por la guianza del Espíritu Santo. Yo siempre le digo al Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero yo he dicho al Señor, pero yo soy administrador. Y tu palabra dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y el Espíritu Santo me ha dicho, correcto, tú no las posees, pero tú las administras. Y lo que es mío, gózalo, porque es mío, pero te lo doy a ti para que lo goces. Entonces, cuando yo soy bendecido por el Padre, yo no voy tras la bendición, sino por el que bendice lo que yo recibo. No sé si me está entendiendo. Cuando uno ama al Padre, tú vas a andar de sandalias o bien vestido y no vas a decir la vestimenta, las joyas van a estar las que me dan paz, me dan gozo. El Padre es el que me da el gozo. Es el estar con Él. No es lo que yo tengo, sino lo que tengo es Él. Él es la mina de donde provienen las riquezas, de la paz, del gozo. Y cuando uno ama al Padre, hasta se va a morir tranquilo. Porque no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando yo veo a los muchachos aquí, que ellos quieren hacer cosas bonitas, yo estoy de acuerdo pues que lo hagan. Pero no quiero que caigan en la tentación de que quieren las cosas para figurar. Hay personas que les gusta el figureo. Usted desaprenda eso. Dígale al Señor, yo quiero desaprender. Cuando uno tiene cosas materiales, es peligroso porque la gente neófita no está acostumbrada a vivir en la opulencia. Pero un hijo de Dios, recuerde que es un rey y es un sacerdote. Nosotros tenemos realeza, pero no nos va a gobernar lo que nosotros tenemos, sino el que nos tiene a nosotros. No amé las cosas del mundo,
sino al Padre. ¿Qué dice 16? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, en otras palabras, mire cómo es esto. Voy a tocar tu alma ahorita. Tu espíritu está tranquilo porque está completo. Si a vos te da la quiebra una mujer o un varón, eso no te tiene que mover. Eso pasa. La gloria de Dios no pasa. Si te quedaste viudo, ese dolor no te puede gobernar toda tu vida. Gozate con el tiempo que tuviste la mujer que estuvo contigo. Pero no estés llorando una viudez, no estés llorando un rechazo, no estés llorando algo que querés. Pero Dios te dice, no, vos estás ahí en deseos de la carne, porque esos deseos no provienen de mí, sino del mundo. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos en el caminar que nos seduce, que nos atrae? Yo creo que todos tenemos tentaciones, por eso Jesús nos dio la oración, que clamemos a un Padre para que nos saque de toda tentación. Pero la tentación se vence cuando uno se humilla y le dice al Padre, yo quiero que seas mi amado. Yo deseo en mi corazón, pero no puedo. ¿Qué hago? La divina gracia te va a habilitar. La divina gracia te va a habilitar. Hay personas que están frustradas porque están anhelando cosas, pero no el Padre sabe cuando el Padre te ama, y Él te ama cuando te ha asignado, Él quiere que cambies, que tengas una metanoia, una metamorfosis en tu manera de pensar. Tú no puedes estar pensando que Dios te ama porque te cumplió una promesa de darte una familia. Los hijos son bendición, los padres son bendición, pero la inteligencia es conocer al Santísimo. Esa es dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:11, cumpleaños 68, Mercedes de Cruz, el Señor me la dio a través de ella. Voy a conocer al Santísimo, lo voy a conocer. ¿Y cómo lo voy a conocer? En mis debilidades, hermano, en mis debilidades. Porque cuando yo soy débil es cuando soy fuerte. Porque cuando yo soy débil, dependo de Dios, no dependo de mí. Y cuando yo veo que Dios me está llevando, estoy en un soberano problema. Porque yo no puedo despegarme ni caerme de la gracia. Porque si yo me caigo de la gracia, me voy a caer de todo lo que Dios ha dado a mi vida. Porque me fui al mundo. Por eso, algo que yo le digo, Padre, que el mundo no me seduzca. Cheques, vehículos, casas, dinero, todo eso es bonito. Eso no me seduce. Eres tú el que me seduces. Eres tú mi amado. Eres tú mi anhelado. Eres tú, Padre, dame esa gracia. Eso yo lo vivo porque el Señor en su misericordia me lo da. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le dan palma al Dios del cielo? Ahora, usted tiene una identidad como hijo, pero hay un peldaño más que usted va a pasar, y es cuando Dios le da una asignación. Ahí vamos a lo grueso, hermano Denis Cisneros. Lo que Dios le va a hablar a usted, recíbalo. ¿Qué es una asignación? Asignación es establecer u otorgar una cantidad específica a alguien para que realice la obra que se le ha encomendado y que lo haga completo. Un presupuesto es una asignación. Te tienes que ejecutar ese presupuesto. Tengo un presupuesto para salud, dice el gobierno. Eso tiene que ejecutarse. Porque si no se ejecuta, se pierde. ¿Qué más puede decir una asignación? Es una responsabilidad. Los hijos de Dios, que no solamente tenemos identidad, sino que tenemos un llamado y una asignación, tenemos que entender qué es lo que el Padre espera de nosotros. ¿Qué es una responsabilidad? ¿Sabe qué es una asignación? También es una carga. Vení, ponémelo, por favor. Es una carga, una asignación es una carga. Por eso yo celebraba a Dios, que me decía en la enseñanza que daba la hermana Marcia, venid a mí los que estéis cargados, que yo os haré descansar. Solo lo va a meter aquí, hermano. Aquí, solo ahí lo va a meter. Eso es todo.
Gracias. Dele a Jorge. Entonces, ¿qué es una asignación? Es una carga, es un beneficio, es una repartición discriminada o indiscriminada que debe ejecutarse. ¿Por qué discriminada? Cuando usted le da algo a alguien más que a otro. Le da igual. Indiscriminada es cuando usted lo hace de manera a que usted quiere, le da. Vamos al libro de Efesios. Vamos a leer la palabra que está en Efesios 4, 1, 16. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia que habla de asignaciones. La palabra dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, la medida completa fue repartida entre nosotros. Entonces, ese es un presupuesto del cielo que Dios lo distribuyó en 5 pilares fundamentales que dice la palabra. ¿A quién se lo dio? Dice el Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a leer hasta el 16, para que como yo vaya leyendo, hay más caminando. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio asignaciones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él asignó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta ahí llegue, pues vamos a seguir leyendo el resto. ¿Qué dice el Señor? Yo tengo un presupuesto para traer el reino. Y ese presupuesto lo voy a dividir en áreas funcionales. Funcionales, de manera que voy a crear a uno apóstoles y le voy a dar una asignación apostólica, a un profeta, a un pastor, a un maestro, a un evangelista. Vamos a tratar lo que la iglesia se modela actualmente, que es el modelo pastoral y el modelo de maestro. Después en las plataformas vamos a hablar de esto más a fondo. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, que si usted ya tiene una asignación, usted ya no puede pensar de manera infantil, de manera insostenible en el llamado que Dios le ha hecho, porque el Señor depositó su confianza en usted. Tú eres un apóstol, como le dijo el Señor a Winston. Tú eres un pastor. Ok, si yo soy un pastor, ¿cuáles son las herramientas que tú me das para ser un pastor? El Señor te dice: te doy paternidad. Tenés un padre. Te doy conexión conmigo. Tú tienes acceso al trono de mi gracia. Y sabes que solo Jesús, mi Hijo unigénito, que es tu Señor, tu hermano mayor, es el que me trae a mí. Que tú vas a ser guiado por el Padre que te engendró. Y que tú tienes que caminar no como el mundo, sino como camina el Padre y el Hijo. Tu asignación pastoral te tiene que ser un hombre afirmado. Un hombre con un rostro de pedernal, con un corazón puro, que no se deja lesionar, que no se ofende, que tiene el amor para soportar a otro. Esa es tu asignación. Entonces, ¿dónde está la asignación pastoral aquí? ¡Ay! Me ofendió. ¡Ay! Dice que yo no soy. ¿Qué importa que digan que yo soy ladrón si yo no lo soy? ¿Qué importa que me digan que yo soy adúltero si yo no lo soy? ¿Qué me importa que me digan que yo soy malvado si yo no lo soy? ¿Qué me importa que el que me maldice
es el pozo de mi bendición, porque yo veo con los ojos de Cristo. El que me maldice, yo lo bendigo, porque allí está la bendición. Esa es mi asignación. ¿Por qué yo voy a estar débil si tengo una asignación? Si el que perfeccionó todo, que bajó hasta los infiernos y llevó toda la cautividad y llenó todos los cielos, y él asimismo se repartió y constituyó 5 ministerios poderosos para que el reino de los cielos venga a la tierra y se manifieste a través de hombres y mujeres que piensan y actúan diferente. No podemos caminar en una asignación de dilucha. Tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios con una asignación. 13. ¿Cuál es el propósito de esta asignación? Hasta que todos, profetas, primero apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que caminar juntos. Tenemos que caminar como un cuerpo. Es un pecado grande que cuando vos llegues al trono de la gracia, le digas: Padre mío que estás en los cielos. Tú tienes que presentarse con todos tus hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, porque la bendición la manda el cuerpo. Yo nunca me presento: Padre mío. Claro, se lo digo después, pero se lo sé decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres el Padre de todos los hijos que engendraste. Y yo, en la manera personal como miembro, yo te reconozco que eres mi Padre. Y es una manera de pensar diferente. Tenemos que llegar todos a esa unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gente que se deja seducir por pastores o predicadores que le llevan un montón de mensajes emocionales que levantan los sentimientos, las emociones, pero el alma integral no la tocan. Porque el único que puede tocar tu alma es el Espíritu. El Espíritu es el que toca el alma. Es el que redarguye, el que enseña, el que instruye, el que corrige, a fin de perfeccionarte. Tú no puedes ser un dillo. Estoy hablando a los ministros, a los líderes de esta casa. Ustedes no pueden ser personas débiles, cristales, que por cualquier cosa se quiebren. Ustedes tienen que ser fuertes, vigorosos, robustos. No se dejen engañar por el enemigo. Donde nadie te quiere, es la oportunidad que el amor de Dios se manifieste allí. He aprendido estas cosas y las vivo porque mi Padre me las ha enseñado. No puedo yo hacer las cosas por mí mismo. He aprendido, y yo le digo por eso: es un milagro Cristo en mí. Mis ojos Él abrió y libertad me dio. Es un milagro Cristo en mí. Padre, gracias. Gracias, Padre. Tú me has enseñado, Padre. Y yo no quiero que me dejes de enseñar estas cosas, Padre. Dame amor para aquellos débiles, Padre, que se fragmentan por el silbido de un pájaro, Padre. Tienen que empezar a crecer, Padre, en este ministerio, Padre. Que sean verdaderamente águilas fuertes, que puedan vivir en la soledad y en las alturas, Padre. Que dejen de ser gorriones, que para sobrevivir tienen que andar en manadas y en bandadas, Padre. Tú eres más que suficiente. Espíritu Santo, tú sabes que esto es genuino, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Padre, porque en ti está la vida, Señor. Gracias, Padre. Tenemos que ser, como dice la palabra, tener cara de pedernal.
¿Sabe qué es un pedernal? Un pedernal es algo duro. Tiene durabilidad, tiene resistencia. El pedernal es una roca. ¿Y sabe de qué está formado el pedernal? Como yo trabajo en cosas de química, yo sé que si hay una sal difícil de poder desincrustar es la sílice. La sílice son sales amorfas que no se pueden dispersar fácilmente. Usted puede dispersar el calcio, magnesio, pero la sílice no. Y la sílice es el contenido, el principio activo de la arena del mar. Y en la arena del mar está la sal. Y las sales de sílice son duras. Por eso nosotros tenemos que ser como la sílice, porque somos la sal de la tierra. La sal de la tierra es algo que no se puede contaminar. La sal es un ingrediente que invade territorio ajeno, pero no se deja invadir. Pero en la sal del Señor se puede volver insípida cuando nosotros no hemos entendido de qué somos, de qué estamos formados, qué nos ha dado el Señor. Es triste ver gente llorando, pero llorando de dolor por traiciones. Llore porque Dios le ama. Llore porque Dios está con usted. Llore porque Dios le quitó todo para darle más. Por eso tiene que entender que las cosas que se pierden son ganancias para nosotros los hijos de Dios. He aprendido, hermano, que cuando yo pierdo cualquier cosa, la ganancia es mayor en cualquier cosa. Porque siempre le he dicho al Padre, ¿qué es lo que yo gano cuando yo pierdo? Nunca veo pérdida en mi vida. Siempre hay ganancia. Porque mi Padre que me engendró es un Dios de multiplicación. Es un Dios exponencial. Es un Dios que trabaja con logaritmos. Trabaja con números exponenciales. Padre, gracias por tu palabra. Una persona que tiene una asignación tiene que ser lo que dice Filipenses 2, 12 al 16. Es una persona que tiene asignación, tiene que ser como dice la palabra en Filipenses 2, 12 al 16. Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Usted tiene que resplandecer. Usted no puede ser gobernado por la maldad. Usted no puede pagar mal con mal. Usted no puede hacer cosas injustas con lo injusto. Por eso el Señor te dice, mira, hay un secreto grande, que cuando el hombre encuentra este tesoro, vende todo y compra el campo. Tú tienes que entender, vuelva atrás, que si eres irreprensible, si alguien te hace un daño, tú no puedes correr. Tú no puedes correr a poner quejas. Tú no puedes correr a decirle al Padre, Padre, hazme justicia. El Padre te va a decir, hijo, tú no me has conocido. Yo le aceptaba a David, que tenía un corazón como el mío, sin ser hijo. Y yo le bendije, y yo le prosperé, y yo lo guardé. Pero tú eres mi hijo. Tú solamente crees en mí. Y voy a hacer las cosas que yo te he dicho y que están escritas. Tú tienes que ser irreprensible. No tienes por qué dejar que los comentarios, lo que la gente dice, te gobierne. Una persona irreprensible conmigo, yo la voy a honrar, porque yo honro a los que me honran. Tienes que esperar en el Señor. Si tú vienes aquí y alguien me dice, si aquel pastor dice me queda viendo, y parece que me queda viendo las pantorrillas, se enamorado, qué sé yo, qué cosa. Y me han dicho un montón de cosas, pues yo los bendigo. Porque sé que eso no es verdad. Ni me inquieta, ni cuando estaba en el mundo, pues. No andaba con esas cosas. Mucho menos ahora que Dios me ha dicho que yo no me puedo dejar
herir por nadie. Yo no puedo dejarme herir. Yo me puedo herir con aquellas personas. Y es el proceso que yo le he dicho a mi esposa, se lo he dicho a hermano Orlando. La gente que está más cerca de mí es la lucha que yo tengo, pero Dios me está procesando. ¿Por qué? Porque la gente que está más cerca de mí es la gente que yo más me he invertido. No es la gente que más amo. Dios me ha dado amor para ustedes, hermanos. Sino la gente que me cuesta más. Cuando una persona que no me cuesta me dice, sos un imbécil, sos un aquí, que Dios te bendiga. Pero cuando me dice alguien que me cuesta, las cosas son más difíciles. Pero ya están pasando. Dios está bendiciendo mi hogar. Dios está bendiciendo a mi familia. Dios está bendiciendo a mis hijos. Dios está bendiciendo a mi parentela. Porque yo sé que si yo soy irreprensible y sencillo, Dios me va a bendecir. Y tengo que ser un luminar. Hay gente que te dice, como Pedro, pastor, no haga eso. Mire, no sea tonto. No sea tonto, no sea baboso. Ese hermano le está sacando el billete. Esa hermana, que déjalo. Ahí déjalo. Ahí déjalo. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no lo hago por ganarme seducir a alguien. Yo sé que el pozo de la bendición es inagotable para mí. Y el día que Dios me lleve, sé que no me llevaré nada. Pero Dios está conmigo y tengo herencia en los cielos. No puedo ser yo una persona oscura en medio de una generación maligna, perversa. Tenemos que resplandecer, hermano, como luminares en el mundo. ¿Y qué dice el 16? Ya vamos terminando. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice el apóstol, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ese es el propósito mío con ustedes. Que ustedes aprendan y aún sean mejores de lo que yo he sido. Porque el Padre es el que atesora para los hijos. Yo no quiero aventajar a nadie, pero quiero que lo que Dios me ha dado y lo que Dios me dice, también ustedes lo reciban. Yo me gozo con llorar por alguien que está en problemas. Yo me gozo por llorar cuando la gente está siendo infiel. Pero pido que sean fieles. No le pido que venga juicio. No le pido que venga sentencia ni condenación, sino que venga una manera de pensar, que venga un cambio en la gente. No puede ser que hay personas que amen más el mundo que a Dios. Yo nunca les voy a decir, yo sé que el Señor me dijo a mí que teníamos que construir. Ok, yo dije, está bien, pero que construyan los hijos, porque en mí no está eso. Pero sí voy a proveer para los hijos que quieran construir, porque yo voy a ser como David. Hay un Salomón en esta casa que Dios va a bendecir y que Dios va a usar para proveer, para que compren propiedades, para que el reino de Dios se expanda. Porque sé que son hijos de paz. Cuando los hijos son de paz y estamos en el tiempo de paz, entonces la bendición vendrá. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios guerrero, pero Él guerrea con amor. No guerrea con espada, no derrama sangre. Porque su sangre derramada fue para que ya no se derramara más sangre en sus hijos. Esta mañana quiero darte gracias, Señor. Termino con este resumen. Nosotros nunca nos debemos de caer de la gracia. Si usted tiene una asignación, nunca caiga de la gracia. Nunca haga cosas por su propio mérito. Nunca diga, voy a hacer tal cosa, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Siempre diga, por la gracia yo cambiaré. Por la gracia de Jesucristo yo voy a ser diferente. Por la gracia de Jesús yo voy a amar al que no me ama. Por la gracia de Jesús yo voy a amar al necio. Por la gracia de Jesús voy a amar al incrédulo. Voy a amar. Nunca te caigas de la gracia. Nosotros debemos de tener un corazón puro, un rostro de pedernal para soportar toda ofensa. Recuerde, no se deje herir por ofensas, hermano. No caiga en la tentación de que usted caiga en resentimiento, rencores, odio. No caiga en eso. Pídale al Señor que le dé capacidad para tolerar y perdonar a aquellas personas, pero no se quede callado. Corrija en amor. No se quede callado. Corrija en amor. Para eso estamos los que nos han dado asignaciones. Tenemos que tener lo que dice Job 11, 13, 20. Dice la palabra del Señor: si yo extendiera mis manos, diga conmigo, vamos, si yo extiendo mis manos delante del gran yo soy, que es mi Padre,
Y si tengo algo escondido y lo saco de mi corazón y de mis manos y no permito que en mi casa reine la injusticia, entonces seré perdonado, seré lavado y podré levantar mi rostro libre de manchas. Seré limpio, seré puro, y aún en la oscuridad mi luz brillará. Seré como el mediodía, no tendré temores, tendré valor y olvidaré las cosas pasadas, diga, y las tendré como miserias que ya pasaron, como agua que pasaron. Entonces, y solo entonces, es el día de hoy que mi vida será diferente. Tengo identidad, tengo asignación, por lo tanto, podré dormir tranquilo, caminaré y no me cansaré, correré y no me debilitaré. Por eso dice el Señor que tú vas a ser bendecido y muchos van a buscar tu favor. Pero ese favor reconoce que es mayordomía. Es Dios el que te dé el favor para bendecir a otros. Que Dios te bendiga en esta mañana, iglesia. Estás bendecido en el nombre de Jesús. Pase la alabanza, vamos a decir a Dios: Padre, gracias. Padre, gracias. Recuerde eso, hermano. Tenemos que ser luminares en medio del mundo, resplandecer como Dios quiere que resplandezcamos. Gracias, hermana Marcia, por la palabra. Sé que yo por eso entré a recibir, que toda carga se la entregamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos por tu amor. Ayúdeme, Padre, a ser firme, a mantenerme, Padre, estable, sin variación alguna, Señor. Sé que por su palabra, Señor, muchos de los que están aquí tienen convicción de pecado. Si esta mañana hay alguien que no ha nacido de nuevo y que reconoce que lo que está haciendo es indebido delante de Dios, que no puede salir de allí, pero que quiere salir, puede pasar, que voy a orar por él. Y no voy a hacer lo que la iglesia tradicionalmente hace, voy a orar por él. Y si Dios quiere que usted confiese a Jesús, usted lo hará. Pero si hay alguien en este lugar que sabe que lo que él hace está incorrecto, que no ha nacido de nuevo y que necesita salir de allí, puede pasar. Dios le va a ayudar. Voy a orar por él o por ella. ¿Hay alguien en este lugar? Es la oportunidad que Dios da. Es la oportunidad que Dios da. Espíritu Santo, gracias. Si no hay nadie en este lugar, que se pongan de pie los hijos y los que no son hijos. Vamos a orar al Señor. Adorémosle. Gracias, Padre.